Hola amigos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Por acá yo muy feliz de volver a encontrarme con ustedes. Mi nombre es Omar, por si es primera vez que me estás viendo, así que te invito a suscribirte a este canal y que le prendas a la campanita para que YouTube te avise de todos los videos. Antes de comenzar, quiero enviarle a todos ustedes un fuerte abrazo en agradecimiento por los bellos comentarios que me estuvieron dejando en el último video. Y precisamente uno de esos comentarios me sugería que reaccionara al canal del youtuber Bill Lockward, el cual tiene unos videos muy interesantes sobre República Dominicana. Y en el día de hoy estaremos reaccionando a los 10 mayores proyectos de República Dominicana. Así que te voy a recomendar que por nada de este mundo te despegues de tu pantalla y te quedes hasta el final porque ya comenzamos. Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión hemos querido realizar el ranking de los 10 proyectos más grandes que se están ejecutando o licitando actualmente en la República Dominicana. Para poder confeccionar este listado, hemos querido tomar el costo total anunciado por los desarrolladores y si el proyecto se está realizando por etapas, concentrarnos en los valores que se estén ejecutando solo en la etapa actual. Así que empecemos. Número 10. World Trade Center Santo Domingo, 180 millones de dólares. Construyéndose en el corazón del polígono central, será un proyecto que combinará el uso comercial, ejecutivo, hotelero y de viviendas. Serán 4 torres, unidas por una plaza comercial de 15.000 metros cuadrados en los 2 primeros niveles, que funcionarán como la segunda etapa de Blue Mall. También tendrá 5 niveles de parqueos para 2.500 vehículos. Hacia la avenida Winston Churchill se construirán 2 torres ejecutivas de 29 y 19 pisos respectivamente, que constarán con el puerto y un centro de convenciones para 300 personas. De espalda, mirando hacia el sector de Piantini, se construirán 2 torres de 240 apartamentos de entre 60 y 90 metros cuadrados la unidad. Este proyecto de capital venezolano empezó su construcción en el año 2020 y se espera que en un año este proyecto esté casi concluido. Bueno, estoy muy asombrado con este proyecto del World Trade Center de Santo Domingo, un megaproyecto con un costo de más de 180 millones de dólares. Me parece una cifra abismal y que no solo va a tener pues oficinas de negocios y habitaciones de hotel, sino que también va a tener viviendas. Déjenme saber en los comentarios si ya se terminó al día de hoy, porque inició su construcción en el 2020. Sí me llama la atención que este proyecto se está llevando a cabo con un capital venezolano, así que déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto y si ya se terminó su construcción. Remodelación de la autopista Duarte por 220 millones de dólares. Esta autopista es la que conecta las 2 principales ciudades de la República Dominicana y que llega hasta la ciudad de Montecristi. En esta ocasión se está modernizando la vía con nuevos puentes y cruces. Además, la vía será ampliada de Santo Domingo a Santiago a 6 carriles y se mejorará la entrada de Santo Domingo pasando de 8 carriles a un total de 14. También se mudará el peaje de Pedro Brán hasta después de este municipio. Esta autopista, inaugurada originalmente en hormigón hidráulico y 2 carriles en el año 1922, fue prácticamente reconstruida por Balaguer en los años 1995 y 1996, ampliándose en aquella ocasión a 4 carriles. Y bueno, me imagino que la remodelación de esta autopista Duarte va a significar un gran alivio para la circulación de los vehículos en República Dominicana. Y este era uno de los puntos que me llamó la atención en el video anterior, puesto que yo les decía que me asombraba la cantidad de autos que circulan en las calles de República Dominicana, que es algo que aquí en Cuba no se ve, y además la modernidad, que es algo que aquí también falta mucho. Y bueno, estuve investigando y esta autopista Duarte es la más grande de Santo Domingo, con una longitud de 270 kilómetros, así que muy interesante, otra obra también de gran capital y que seguramente va a repercutir muy positivo en la vida del dominicano. 8. Los hoteles AM Resort de Miches, 400 millones de dólares. La cadena hotelera norteamericana AM Resort del grupo Hyatt está actualmente iniciando los trabajos de construcción de 2 hoteles de 750 habitaciones cada uno, de las marcas Secrets y Dream, en la playa Esmeralda de Miches. Se espera que los mismos puedan entrar en operaciones para el año que viene. Y bueno, lo supuse desde un principio que a medida que este video fuera avanzando, los proyectos iban a ser aún de mayor costo y este proyecto de los hoteles supera los 400 millones de dólares, mi gente. Otra cifra muy prometedora, así que el turismo de República Dominicana va a continuar creciendo. Me recordó mucho a los hoteles aquí, sobre todo los de la Cañería Norte de Cuba, que tienen cierto parecido
Y aquí estos hoteles van a significar un gran salto cualitativo para el turismo en República Dominicana, que seguramente seguirá en ascenso y con un alto estándar. Autopista del Ámbar, 400 millones de dólares. Este proyecto está actualmente en proceso de licitación y será una alianza público-privada, donde el sector privado deberá de poner el costo total de la obra, a cambio de una concesión de explotación de 40 años de exclusividad. Será una autopista de 32 kilómetros, donde la misma conectará en solo 30 minutos a Santiago con Puerto Plata, haciendo una ruta por el mismo corazón de la Sierra Septentrional. La explotación de esta obra incluirá amplios terrenos en el proyecto Bergantín en Puerto Plata, y la exclusividad también de los peajes de la avenida Circunvalación de Santiago. Esta obra busca darle modernidad y competitividad a Puerto Plata, al reducir a unas 2 horas el trayecto hasta Santo Domingo. Se prevé que para el año que viene se iniciará su construcción y deberá de ejecutarse en 2 años y medio. También me llama la atención todo el dinero que invierte el país para mejorar las carreteras, para mejorar la circulación de los vehículos. Así que muy bien por la implementación de estos proyectos en República Dominicana que se anticipan muy halagüeños. 6. Proyecto Cabo Rojo Pedernales, con una inversión inicial de 450 millones de dólares. Es un proyecto turístico que desarrollará 40 kilómetros cuadrados del puerto de Cabo Rojo. Inicialmente se construirá un puerto de cruceros de 100 millones de dólares de mano de la empresa mexicana ITM. También se han licitado los primeros 2 hoteles del proyecto, de 580 y 530 habitaciones cada uno, con un valor combinado de unos 240 millones de dólares, que serán gerenciados por Iberostar y Hyatt AM Resort. Y más reciente se licitará la construcción del aeropuerto internacional. La inversión a largo plazo de todo el proyecto Cabo Rojo se proyecta en 2.200 millones de dólares y unas 7.000 habitaciones hoteleras. El gobierno espera captar unos 500 millones de dólares del sector privado para este proyecto en los próximos 4 años. Y me parece maravilloso este proyecto de Cabo Rojo Pedernales, que incluso incluye hasta un aeropuerto, mi gente. De verdad que no dejo de sorprenderme con estos proyectos que se están llevando a cabo en República Dominicana. Así que déjenme saber en los comentarios si ustedes han visitado Cabo Rojo Pedernales. Número 5. Monorriel y Teleférico de Santiago, 450 millones de dólares. Esta será la obra que marcará un antes y después en la ciudad de Santiago. Será una línea de monorriel de transporte masivo de unos 8.7 kilómetros con 9 estaciones. También tendrá hacia el sur de la ciudad un teleférico de 4 paradas que cruzará el río Yaque del Norte y tendrá casi 4 kilómetros de largo. El sistema de monorriel tendrá una capacidad de unos 20.000 pasajeros por hora y el del teleférico unos 4.500 pasajeros por hora. Tanto el monorriel como el teleférico tienen previstas segundas etapas que según parece se ejecutarán de inmediato, pudiendo elevar el costo total del proyecto hasta unos 1.000 millones de dólares. Se espera que el teleférico esté operativo para el año que viene y el monorriel probablemente en 2 años. Bueno, yo personalmente nunca me he montado en un teleférico, aquí en Cuba no los hay. Sí los he visto mucho en las películas extranjeras y también muy impresionante la construcción del monorriel, que si alguien no sabe su significado, pues son aquellos trenes que se desplazan por una sola línea, o sea, un solo riel. Lo mismo para la transportación de personas que de mercancías. 600 millones de dólares. Esta inversión mexicana será el hotel más grande del país, con 2.150 habitaciones, construido en un terreno de 1 millón de metros cuadrados. Constará de 2 edificios de 18 niveles, donde el 66% de sus habitaciones tendrá vista al mar. También tendrá 21 restaurantes, 7 bares, 8 piscinas, parque acuático, un centro de convenciones de 25.000 metros cuadrados y un boliche. Las 2 torres del hotel estarán unidas en sus primeros niveles, creando un complejo de 800.000 metros cuadrados de construcción, que en conjunto será la edificación más grande de República Dominicana. También el proyecto incluirá un campo de golf de 18 hoyos. Se prevé su culminación de construcción para el año que viene. Impresionante. Número 3. Presa de Monte Grande, 623 millones de dólares. En construcción desde el año 2009, la presa de Monte Grande es una de las grandes promesas inconclusas del sur del país. La misma beneficiará a 450.000 habitantes y suplirá de agua a 350.000 tareas. El 60% de la obra ha sido avanzada en los últimos 3 años y se espera que la misma pueda terminarse este año. Sin duda es colosal la construcción de esta presa que sin lugar a dudas va a aliviar mucho la situación del agua a muchos habitantes en República Dominicana. Así que esto representa una gran inversión para el país en beneficio de su sociedad. Está siendo construida por la empresa brasileña Andrade Gutierrez.
Número 2. La construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo y el teleférico de los Alcarrizos, con un valor total de $700 millones. ¿700? Será una ampliación de la línea 2 del Metro de Santo Domingo, que actualmente corre por las avenidas John F. Kennedy, Padre Castellano y San Vicente de Paúl. En esta ocasión, esta línea se dirigirá hacia los municipios de Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos. Tendrá 7.5 kilómetros de largo, de los cuales 800 metros serán soterrados y el resto en viaductos elevados. Tendrá 5 estaciones y una nueva marginal para la autopista Duarte. Esta obra se ha realizado en conjunto con el teleférico de Los Alcarrizos, recién inaugurado, con 4 estaciones, 4 kilómetros de largo y un costo total de $112 millones. Es probable que este metro amerite aún entre año y medio y 2 años más de trabajo para ser finalizado. Número 1. Manzanillo, $2.335 millones. Este será el gran proyecto energético de este gobierno, que se realizará bajo la modalidad alianza público-privada. Serán 3 plantas de gas natural, con capacidad de generar en conjunto unos 1.250 megas. También se construirá una nueva terminal de almacenamiento de gas licuado en el puerto de Manzanillo. El periodo de construcción de 2 de estas plantas eléctricas serán de 3 años y tendrán contratos garantizados con la CDE de 15 años, mientras que la tercera generadora quedará ubicado a 7 kilómetros de distancia y podrá estar generando energía para el año que viene. Este proyecto busca reducir sensiblemente el costo promedio de la compra del kilovatio de energía del gobierno, que actualmente se encuentra en los 17 centavos la hora. Además, por la posición geográfica del sistema, este proyecto se encargaría de suplir la energía eléctrica de casi todo el Cibao. Entre los inversionistas de este proyecto tenemos a la Shell Company, Eje Jaina, CoStar, Propagás, Itabo, CCN, Cemento Cibao, Siemens y Linsaica. Y bueno, este proyecto energético de Manzanillo, señores, sí va a tener una gran repercusión en la vida del dominicano, y no quiero decir que los anteriores no. Pero teniendo en cuenta que en Cuba la situación energética es tan crítica, pues me alegro mucho por los dominicanos, ya que este proyecto les va a aportar hasta 840 megawatts de energía eléctrica, y esto está muy a tono con el desarrollo del país, ya que esto va a propiciar y a impulsar aún más el desarrollo económico de República Dominicana. Así que no deja de impresionarme todos estos proyectos que se están llevando a cabo en República Dominicana. Vamos a ver cómo termina este video. De los 10 primeros lugares, de los cuales 2 han tenido que ver con transporte masivo y 3 con alianzas público-privadas. Claro, siempre nos queda la duda de si hemos dejado afuera algún proyecto que sí merezca aparecer en esta lista. Tal y como dice el video, ustedes de República Dominicana que me van a estar viendo, déjenme saber en los comentarios, chicos, qué otros proyectos ustedes conocen que en la actualidad se están llevando a cabo en su país, porque este video ya tiene poco más de un año y quizás algunos ya se terminaron y se comenzó la construcción de otros nuevos, así que por favor déjenme saber esos detalles en los comentarios. Repasaremos los proyectos que hemos considerado incluir, pero que por diversos motivos se han quedado fuera de estos 10 finalistas. Empezaremos con la zona este de Bávaro Punta Cana. En esta zona se están realizando grandes proyectos hoteleros de inversiones inmobiliarias que por manejarse escalonadamente es difícil establecer la inversión que se está realizando en este preciso momento. Por ejemplo, tenemos la ciudad Larimar en el Farallón de Verón. Se promete construir una ciudad completa allí, con más de 20.000 apartamentos y una inversión total de unos $2.000 millones. Pero aún el proyecto no ha empezado a construir. Tenemos los proyectos de Atlántida y Cruz Online, de 1.000 y 4.000 propiedades respectivamente. Se estima que el proyecto Atlántida conllevará una inversión de unos $300 millones y Cruz Online unos $400 millones. En otro sentido, el proyecto Canarrot de 2.000 apartamentos y unos $600 millones de costo sí se está ejecutando, pero la etapa que se está actualmente realizando la hemos tasado por debajo de los $150 millones. Los hoteles Meliá y Lópezán han anunciado nuevos hoteles con inversiones anunciadas de entre los 150 y $200 millones, pero estas aún no han iniciado. Mi gente, miren esos paisajes tan bellos que nos ofrece República Dominicana a la vista. Miren esos hoteles, qué barbaridad de arquitectura. Realmente da mucho gusto poder estar ahí. Ojalá algún día se me dé la posibilidad de visitar ese maravilloso país, porque miren ustedes esas vistas tan maravillosas. De verdad que estoy muy encantado con República Dominicana. Lo que sí está en ejecución es la construcción del Punta Cana Free Zone en el aeropuerto.
pero esta inversión ha sido anunciada en unos 150 millones de dólares. De la misma manera, se está ejecutando el Hotel Semi Hilton de Miches, donde el Grupo Punta Cana ha anunciado una inversión de 150 millones de dólares. En la zona de Santo Domingo se acaba de anunciar la futura ejecución de la segunda etapa del proyecto Sambil, que vendrá de mano de socios dominicanos. También se están ofreciendo grandes proyectos como Murales, Arrecifes del Sol y Riviera del Este, que por sus condiciones de proyectos escalonados consideramos que no conllevaban una inversión puntual suficiente como para entrar en esta lista. En la región del Cibao tenemos los 1.000 millones de la Barrick que están invirtiendo en su mina para mantenerla operativa, pero esta inversión se está realizando a lo largo de 10 años y tenemos pocos datos al respecto. También tenemos el proyecto Bergantín de Puerto Plata, pero tenemos entendido que la primera parte que se está licitando tendrá un valor de unos 150 millones de dólares. En la ciudad de Santiago se están realizando dos proyectos de poco más de 100 millones de dólares cada uno, como son Santiago Central y la ampliación del aeropuerto Cibao. Tampoco hemos querido nombrar proyectos que han quedado en un limbo, como el taller de Boeing en Barahona, Globalia en Miches y el aeropuerto de Bávaro. Si conoces algún otro proyecto que debimos tomar en cuenta para este listado, no dudes en decirlo en los comentarios. Y bueno amigos, acabamos de disfrutar de otro video maravilloso de República Dominicana. Y entre los puntos que quisiera abordar, más allá de los enormes gastos de inversión que lleva a cabo el gobierno, son los relacionados con la mejoría de los viales, como por ejemplo la ampliación de la autopista Duarte y de la autopista Ámbar, los cuales, sin lugar a dudas, significarán un gran alivio para la circulación de los vehículos. Y esto era algo que me llamaba la atención en el video anterior que les estuve subiendo, puesto que en República Dominicana existe un gran volumen de automóviles. También resaltar la construcción de esos hoteles tan maravillosos que pudimos ver, los cuales supondrán un mayor incentivo para el turismo en República Dominicana. ¿Y qué me dicen del proyecto energético de Manzanillo, que tendrá un aporte de hasta 840 megawatts para el sistema electroenergético de República Dominicana y que ayudará también e incentivará al desarrollo económico del país, el cual marcha a un ritmo muy acelerado? Mi gente, espero como siempre que este video les haya gustado. Si así fue, no olvides apoyarme con tu like, tu comentario y compartirlo con tus familiares y amigos para que YouTube lo continúe recomendando. Nos vemos como siempre en un próximo video y con nuevas sorpresas. Chao, chao.